En ocasiones tenemos que copiar el formato de un gráfico en otros y esto es una tarea que puede resultar un poco tediosa. Para ello, podemos crear una plantilla para gráficos de Excel que nos permita cambiar nuestros gráficos de manera rápida y eficaz. Las plantillas de gráfico en Excel nos permiten guardar las configuraciones de un gráfico para volver a utilizarlas posteriormente. Una plantilla de gráfico contiene el formato del gráfico y almacena los colores que se usan al guardar el gráfico como plantilla. De esta manera, en lugar de crear un gráfico desde cero, podemos crear un gráfico a partir de una plantilla, lo cual le dará un aspecto similar al gráfico original de manera automática. Las plantillas de gráfico en Excel son archivos con extensiones CRTX, los cuales guardan información sobre las configuraciones de los ejes, las propiedades de relleno de los elementos, su posición dentro de la gráfica, entre otras opciones. Las plantillas no guardarán los datos mostrados en el gráfico original, sino que guardan la información sobre el formato y el estilo del gráfico. Realicemos un ejemplo para entender mejor el funcionamiento de las plantillas de gráficos en Excel. Supongamos que después de pensar en el diseño del gráfico, finalmente llegamos a un resultado como el siguiente. Ya que nuestro trabajo es crear todos los días un gráfico como el mostrado, hemos decidido guardarlo como plantilla. Para lograr este objetivo, nuestro primer paso será hacer clic derecho sobre el gráfico y elegir la opción Guardar como plantilla. De inmediato, aparece el cuadro de diálogo de Guardar plantilla de gráficos y debemos indicar un nombre para la plantilla. En este caso lo vamos a dejar por defecto con el nombre que aparece, que es Gráfico 1, y luego finalmente clic al botón Guardar. De esta manera, hemos creado una plantilla de gráfico en Excel, la cual podremos utilizar una y otra vez para crear gráficos similares. Para utilizar una plantilla de gráfico en Excel, debemos seleccionar los datos sobre los cuales se basará el nuevo gráfico, o en caso de tener una tabla de Excel, solo debemos asegurarnos de activar alguna de sus celdas. Enseguida debemos hacer clic a la pestaña Insertar, y luego en el grupo Gráficos hacer clic al comando Gráficos recomendados. En el cuadro de diálogo de Insertar gráfico, activamos la pestaña Todos los gráficos y enseguida hacer clic a la carpeta Plantillas que aparece al lado izquierdo en la lista para poder elegir la plantilla que acabamos de crear. Como podemos ver, aparece la plantilla que hemos guardado como plantilla en el paso anterior. Ahora simplemente hacemos clic sobre ella porque es la única plantilla que tenemos en el momento y enseguida hacemos clic al botón Aceptar. Y de esta forma podremos crear nuestro gráfico utilizando la plantilla que habíamos creado en el paso anterior. De esta forma nuestro nuevo gráfico está basada en nuestra plantilla. Excel lo insertó con el mismo estilo, diseño indicado en nuestra plantilla de gráfico. En el ejemplo anterior, hemos creado un nuevo gráfico a partir de una plantilla, pero también es posible cambiar el tipo de un gráfico existente aplicando el formato y estilo de la plantilla que hemos creado. En este caso, debemos hacer clic derecho sobre el gráfico que deseamos cambiarle con el formato de nuestra plantilla y luego del menú contextual elegir la opción Cambiar tipo de gráfico. Dentro del cuadro de diálogo debemos hacer clic en la carpeta Plantilla nuevamente y elegir la plantilla que queremos utilizar y finalmente clic al botón Aceptar. Así podemos utilizar una plantilla de gráfico al momento de crear un gráfico nuevo o podemos aplicar la plantilla para modificar el aspecto de un gráfico existente. Es probable que llegue el momento en que necesitamos eliminar una plantilla de gráfico y para hacerlo debemos abrir el cuadro de diálogo, insertar gráfico tal como hicimos en la sección anterior. Nos dirigimos a Insertar y luego nos dirigimos a Gráficos recomendados para acceder a la carpeta Todos los gráficos y luego a la carpeta Plantillas. Una vez que nos encontramos en ella, podremos visualizar que en la parte inferior hay un botón de Administrar plantillas. Al hacer clic sobre este botón, se abre la carpeta que contiene todas las plantillas de gráficos, es decir, la carpeta que contiene los archivos de las plantillas que hayamos creado previamente. Y en este caso solamente tenemos uno porque hemos creado solo una plantilla. Ya que esta es una ventana del explorador de Windows, podemos seleccionar uno o varios archivos para eliminarlos del equipo.
En este caso no vamos a eliminar ninguno. En la sección anterior vimos cómo acceder a la carpeta que contiene los archivos CRTX, que son los archivos de las plantillas de gráficos disponibles en nuestro equipo. Si deseamos copiar o mover las plantillas a otro equipo, debemos acceder a la carpeta que nos encontramos en este momento y luego podremos copiarlo como cualquier archivo. Clic derecho sobre él y luego la opción copiar o cortar y podremos pegarlo al lugar que deseamos o al destino. Es conveniente acceder a dicha carpeta desde el cuadro de diálogo, insertar gráfico y administrar plantillas, ya que las diferentes versiones de Excel o el usuario del equipo podría haber cambiado la ubicación predeterminada de las plantillas. De esta manera nos aseguramos de estar colocando los archivos en la ubicación adecuada y Excel los reconocerá automáticamente. Las plantillas de gráficos serán de mucha utilidad cuando tenemos que crear frecuentemente gráficos que son muy complejos en su estilo y formato. Al usar una plantilla ahorraremos tiempo y podremos generar gráficos de Excel con un diseño consistente en todos nuestros reportes. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.